Cuando la trompeta suene en aquel día y que el alma eterna rompa en caridad, cuando las canciones salvas a su patria, que sea pasada esa ayer estás, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase
bendiciendo su santo nombre, con las alabanzas de adoración. Toda la gloria, toda la honra sea para Él. Reciba, Señor amado, toda alabanza como un olor fragante delante de ti. Todo lo que hagamos, lo hagamos de todo corazón, Padre Celestial. Gloria a Dios. Y como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti.
versículo 133. Y cuando todos lo tengan, contestan con un amén. Amén. Gloria a Jesús. La palabra del Señor la leemos de la manera siguiente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ahí lo vamos a dejar, pueden sentarse. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. En el año 1521, el emperador Carlos V convocó una asamblea en una ciudad llamada Worms, en Alemania, para tratar asuntos concernientes o acerca del imperio en Alemania. Pero por petición del Papa, dice la historia que el caso de Martín Lutero se incluyó en la agenda, de tal manera que Martín Lutero dice de que tuvo que comparecer ante el emperador, ante 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes, más de 5,000 personas que estaban ahí presentes en esa asamblea en contra de Martín Lutero, un reformador. Cuando se llegó el momento de que Martín Lutero se presentó frente a aquella asamblea, él pensó que se le iba a dar la oportunidad de argumentar y de presentar por medio de las Sagradas Escrituras a favor de sus enseñanzas. Pero para sorpresa suya, solo le dieron la oportunidad de que contestara a 2 preguntas. Y la primera pregunta que le hicieron a Martín Lutero fue que si unos libros que estaban ahí sobre la mesa y las enseñanzas que ellos contenían eran de él, a lo que él contestó que sí. Y la segunda pregunta que le hicieron era que si él se retractaba de aquellas enseñanzas que estaban escritas en ese libro, a lo que Martín Lutero dijo que necesitaba tiempo para responder a esa segunda pregunta. Se le dio un plazo de 24 horas y al día siguiente, cuando a Martín Lutero le tocó presentarse nuevamente frente a la asamblea, les dijo y les manifestó la idea que él se retractaba de sus enseñanzas solamente si ellos le comprobaban por medio de las Sagradas Escrituras a dónde él había errado en lo que aquellos libros contenían. Ellos le dijeron que no estaban ahí para discutir, sino que estaban ahí para que él contestara si sí o no se retractaba de sus enseñanzas. A lo que Martín Lutero contestó y dijo estas frases famosas, no sé si ustedes las han escuchado, y dijo: si no me convencen mediante testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradecido a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia y contra la palabra de Dios. Que Dios me ayude. Cualquiera pudiera pensar, hermanos, que frente a esta situación tan crítica, en ese momento en que Lutero se encontraba, pudiéramos decir de que fue un imprudente. Pero déjeme decirle de que Martín Lutero estaba convencido de que ni el poder
amenazante del emperador ni el poder religioso de la Iglesia Católica Romana podían atemorizarle a él a que fuera en contra y a que cometiera la locura de renunciar y rechazar la palabra de Dios. Porque él sabía que era mejor ir en contra del emperador y todos sus príncipes y en contra del papa antes que ir en contra de su conciencia y en contra de la palabra del Señor. Pareciera mentiras, pero déjeme decirle que en estos tiempos muchas veces a nosotros nos toca lidiar con este tipo de decisiones que en los momentos más difíciles, en los que nosotros nos encontramos y más necesitados estamos de poner en primer lugar y de poner por obra la palabra del Señor, es cuando más nosotros tendemos a pasar por alto el consejo de la palabra del Señor. Y es muchas veces cuando no nos va bien. Gloria a Jesús. El pasaje que acabamos de leer, como todos nos hemos dado cuenta ya, ¿verdad? Lo hemos hecho en el libro de los Salmos. Vea lo que dijo Juan Calvino, un reformador, acerca del libro de los Salmos. Dijo: verdaderamente puedo llamar a este libro una anatomía de las partes del alma, porque nadie siente movimiento alguno del espíritu que no quede reflejado en este libro de los Salmos. Todas las tristezas, los temores, las dudas, las esperanzas, penas, perplejidades y tormentas que irrumpen en la vida y se lanzan con ímpetu contra el corazón de los hombres, todo está retratado vividamente en este precioso libro de los Salmos. Ahorita estamos haciendo una introducción, ¿verdad?, acerca del libro de donde leímos, ¿verdad?, el pasaje de las Sagradas Escrituras, por lo cual vamos a estar meditando un momento. ¿Qué son los Salmos? Según el texto hebreo, los salmos son alabanzas. Alabanzas. Por eso es que el apóstol Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, si nosotros escudriñamos un poco más las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos, vamos a ver que verdaderamente los Salmos son alabanzas del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios. Por ejemplo, usted va a encontrar, ¿verdad?, ese tipo de tema ahí. La mayoría de los salmos dice al músico principal, salmo de David, salmo, cántico para el día de reposo, y también en muchos de los salmos dice también cántico gradual. El libro de los Salmos, ¿verdad?, como muchos sabemos, todos sabemos, la mayoría que está, ¿verdad?, compuesto por 150 capítulos. Gloria a Dios. Pero estos 150 capítulos, no sé si usted se ha dado cuenta, están divididos en 5 libros. Gloria a Dios. Si usted lo lee en su casa, ¿verdad?, después de esta enseñanza, usted se va a dar cuenta de que el libro de los Salmos, a lo mejor algunos de nosotros no lo sabíamos, de que está dividido en 5 libros. ¿Por qué 5 libros? En recordatorio o haciendo eco a los 5 libros de la ley, a los cuales nosotros le llamamos Pentateuco. Y Pentateuco, penta quiere decir 5 en griego, y teuco quiere decir estuche o rollo. Y esto significa estuche de 5 libros o rollo de 5 libros. Si nosotros nos damos cuenta, y usted, ¿verdad?, lo puede, ¿verdad?, verificar ahí en su Biblia, que el libro 1, ¿verdad?, se compone del Salmo número 1 al Salmo número 41. Y el libro número 2 se compone desde el Salmo número 42 hasta el Salmo número 72. Y el Salmo número 3 se compone, ¿verdad?, el libro número 3 se compone desde el Salmo 73 hasta el 89. Y el libro número 4 se compone desde el Salmo número 90 al 106, y el 5 del 107 al 150.
Verdaderamente, si nosotros, ¿verdad?, escudriñáramos la Sagrada Escritura, y esto es un poco de lo que le estoy diciendo, por eso es que el libro de los Salmos se encuentra dentro del libro o del grupo, ¿verdad?, del libro de poesía de la Biblia, porque hay una hermosura o una belleza o una riqueza de poesía acá en el libro de los Salmos que nosotros, hermanos, si no nos proponemos o si no escudriñamos las Sagradas Escrituras, no las vamos a descubrir. Y por este momento lo vamos a dejar ahí acerca de la introducción del libro de los Salmos, y vamos a hablar un poquito acerca del libro del capítulo Salmo 119. El Salmo 119 está compuesto de 176 versículos, el cual lo hace, ¿verdad?, el capítulo más largo de toda la Biblia. Pero fíjense que en estos 176 versículos del que está compuesto el Salmo 179, por lo menos 172 versículos hacen mención de la palabra del Señor por medio de los siguientes sinónimos. 172 versículos mencionan la palabra del Señor por medio de estos sinónimos, que es palabra, ley, juicios, testimonios, mandamientos, estatutos, preceptos y dichos. Además, el Salmo 119 tiene esta característica. Por eso, al principio, cuando ustedes veían el versículo que yo había escrito, algunos de ustedes se preguntaban de por qué le escribí Bet, porque así está escrito en la Biblia. Ese Bet no es un nombre de alguna persona, sino que ese Bet es el nombre de la segunda letra del alefato hebreo, porque así se le llama alefato. Al abecedario nuestro nosotros le llamamos abecedario porque comienza con esas letras abecedario. Al alfabeto griego se le llama alfabeto porque comienza con alfa, beta, gamma, y por eso se le llama alfabeto. Y al alefato hebreo se le llama alefato porque comienza con alef, bet, y así de esa manera se les menciona, ¿verdad?, al tipo de escritura, ¿verdad?, que los diferentes lenguas utilizamos, ¿verdad?, por medio de las primeras letras que se mencionan ahí dentro de ellas. Gloria a Dios. Entonces, este Salmo 119 tiene la característica que está compuesto de 22 estrofas. Oiga, porque 22 letras son las que componen al alefato hebreo. Por eso está compuesto de 22 estrofas. Y estas 22 estrofas, cada estrofa de estas 22 consta de 8 versículos. Y estos 8 versículos en el idioma original hebreo, cada uno de ellos comienza con su respectiva letra. Por ejemplo, la primera estrofa comienzan los 8 versículos con alef. Y la segunda estrofa comienzan los 8 versículos con bet, y así sucesivamente hasta llegar a la estrofa número 22 y a la letra número 22 del alefato hebreo. Lo que pasa es que en nuestro idioma nosotros no lo podemos percibir por motivos de traducción. Pero en el idioma original, hermano, esta palabra que nosotros vemos aquí es una verdadera riqueza espiritual para nosotros, que podemos descubrir cosas cada día y nos van a animar a estudiar más y más la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y ese Salmo 119 está escrito de esa manera porque de esa manera ayuda en la memorización del Salmo. Y también dice que al ser cantado ese Salmo, como está escrito de esa manera, también dice de que de ahí emanan o de ahí salen unas notas muy hermosas. Dice que dan ganas de escucharlas cuando esos salmos son cantados en el original hebreo. Y ese mismo tipo de escritura lo podemos encontrar también en el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Porque, hermanos, la palabra del Señor
tiene riquezas para cada uno de nosotros. Eso precisamente fue lo que dijo Jesús, ¿verdad? Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero a veces cuando nosotros nos ponemos a estudiar las Sagradas Escrituras, lo que pasa es que nos da sueño. Alguien dijo en cierta ocasión, dijo, el Salmo 119 es un buen termómetro para medir la temperatura espiritual del lector. Y dice, si se entusiasma y siente deseo en su corazón de leer más y más, es buena señal. Pero si se aburre y le da sueño, es porque tiene frío el corazón. Y si una persona se aburre y le da sueño y tiene frío el corazón y padece de insomnio, el que escribió esa frase dice, si usted padece de insomnio, lea la Biblia y verá de cómo el maligno rápidamente le llena de arena los ojos y usted se va a dormir. Entonces, la palabra del Señor, hermano, es vida para nosotros. Y siempre hay cosas que cada uno de nosotros vamos a descubrir, algo nuevo que vamos a descubrir en la palabra del Señor. Aleluya. Este Salmo número 119 que hemos leído pareciera ser que es una continuación del Salmo número 1, porque ambos comienzan con la misma frase llamando bienaventurados, o sea, dichosos a los que en la ley de Jehová está su delicia y a los que meditan en la palabra del Señor de día y de noche. Veamos el versículo 130, miren lo que hace la palabra del Señor. Dice, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué hace la palabra del Señor? Dice que la exposición de la palabra del Señor alumbra. ¿Estamos en luz o no estamos en luz cuando estudiamos la palabra del Señor? Gloria a Dios. Desde el versículo 4, hermanos, en adelante de este Salmo número 119, podemos ver que el salmista expone no un cántico de alabanza, aunque sí encontramos alabanza, encontramos todo tipo de enseñanza que nosotros queramos encontrar en este Salmo número 119. Pero el salmista en esta ocasión dedicó estos 172 versículos de este salmo, que contiene 176, solamente 4 de ellos no hacen mención de la necesidad que él siente en su corazón de poner por obra y de llevar a cabo la palabra del Señor en su vida. Este salmo, más de ser un salmo de petición para que Dios lo libre de sus enemigos literales, es un salmo que el salmista dedica al Señor para que Dios le ayude, para que él pueda retener su palabra en su corazón y llevarla y ponerla por obra. No cabe duda de que el salmista era conocedor de la palabra del Señor, y que él mismo fue un medio por el cual Dios habló su palabra y dejó escritas profecías acá en este salmo acerca de nuestro Señor Jesucristo y acerca de acontecimientos venideros. El salmista David, podemos ver, por ejemplo, cuando el profeta Natán fue para amonestarlo y le dijo, Natán le presentó una parábola. Y el salmista David le dice y le responde de acuerdo a la ley que estaba en Éxodo, la ley de Moisés, le dice que el que tal había hecho, que había cometido adulterio, que era digno de muerte, porque era
tal pago al que se le daba a una persona que cometía adulterio, y también que aquel que había robado aquel corderito o aquella ovejita debía de restituir y de devolver 4 veces lo que había tomado que no le correspondía, porque así estaba escrito en la ley de Moisés. Entonces nos damos cuenta de que el salmista David era conocedor de la palabra del Señor. Pero el salmista, aún siendo conocedor de la palabra del Señor, encuentra en él la grande necesidad que él tiene de que el Señor le ayude a poder poner por obra su palabra. Y por eso dice en el Salmo 133 que leía, el salmista le dice: ordena mis pasos con tu palabra. Así le dice el salmista. Gloria al Señor. Ordena mis pasos con tu palabra. Él sabía que en el tiempo en el cual él vivía, él estaba expuesto a desviarse del camino de la verdad. Y no solamente estaba expuesto a desviarse del camino de la verdad, sino que él podía tropezar y también podía caer. Y por eso es de que nosotros encontramos en este salmo aquí que el salmista le pregunta al Señor con qué limpiará el joven su camino. Y desde el cielo, desde lo alto, le viene la respuesta y un alumbramiento a su vida, y el salmista mismo contesta y escribe y dice: con guardar tu palabra. Gloria a Dios. Con eso limpiará el joven su camino, con guardar la palabra de nuestro Dios, de nuestro Hacedor. Aleluya. Y fíjense, hermanos, que en la mayoría de las exposiciones o de las predicaciones acerca de este pasaje, quizás no aquí, pero en muchas ocasiones, en otros lugares, cuando alguien habla acerca de este pasaje, las veces que me ha tocado escucharlo, lo aplican cuando un joven ha pecado. Y lo aplican que la palabra del Señor lo limpia de todo pecado. Cuando la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y que si alguno de nosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si bien es cierto, también el Señor dice en su palabra, ¿verdad?, de que el Señor dice en su palabra, gloria a Jesús, de que nosotros ya estamos limpios, ¿verdad?, por la palabra que el Señor nos ha hablado. Pero si nosotros, hermanos, como dice el Salmo 119 y el salmista lo expone, vamos por un camino, y si bien es cierto, como seres humanos, estamos, ¿verdad?, caminando por este camino de la vida, andamos por el mundo, aunque la Biblia dice que no somos del mundo, sino que nosotros tenemos bien en claro que somos peregrinos y extranjeros, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Caminamos por el camino, ¿verdad?, de la verdad, y por el camino del evangelio, y a menudo van a haber obstáculos, ¿verdad?, van a haber pruebas, van a haber dificultades y tentaciones, va a haber todo tipo de problemas que se nos van a presentar al frente. Pero si nosotros vamos por un camino literal y nos encontramos, ¿verdad?, que el camino no tiene pasada, hay toda clase de dificultades, hay ramas, hay espinos, hay escombros, hay todo tipo de cosas para poder pasar. Nosotros vamos a necesitar algo con que limpiar nuestro camino, ¿verdad de que sí? Y la palabra del Señor dice la Biblia que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma
el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones más íntimas del corazón. O sea, ¿con qué limpiará el joven su camino? Se refiere no necesariamente cuando un joven ha pecado y ahora va a venir arrepentido a que la palabra lo limpie, ¿verdad? No, ¿con qué limpiará el joven su camino? Este pasaje en particular se refiere que la palabra del Señor va a llegar en su momento preciso, va a llegar en el momento cuando más la necesitemos, como cuando José, ¿verdad?, estuvo frente a la tentación y se guardó sin mancha y sin pecado alguno. A eso se refiere, porque el deseo del corazón de Dios no es de que el joven o que los hijos de Dios pequen y luego vuelvan arrepentidos y Él nos va a limpiar por medio de su palabra, sino que el deseo del corazón de Dios es de que nosotros, ¿verdad?, en todo momento, ¿verdad?, con la ayuda de su palabra, nosotros seamos más que vencedores, ¿verdad?, por medio de aquel que nos amó, gloria a Jesús, y nos llamó a la luz gloriosa. O sea, la palabra del Señor, ustedes jóvenes que son expertos, ¿verdad?, en la tecnología, ustedes saben, y cualquiera sabe la función que tiene, ¿verdad?, un programa de antivirus en una computadora, ¿verdad? Un antivirus en una computadora lo que hace, ¿verdad?, que bloquea, ¿verdad?, las intenciones de las personas que se acercan maliciosamente para tomar control de su computador, para luego cobrarle a usted para deslaqueársela. Y el antivirus lo que hace, que le manda una alerta que tuvo un intento malicioso de alguien que quiso entrar a su computador, y bloquea la entrada de esas personas. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Aleluya. Es antipecado, es anticaída, es antinegar la palabra del Señor, la palabra de Dios, hermanos, aleluya. Eso es lo que hace, y a eso precisamente es lo que se refiere este pasaje. El salmista David, hermanos, sentía esa necesidad tan grande, y en la otra parte del mismo versículo que leíamos, 133, dice: y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Él sabía, ¿verdad?, que el mundo en el que él vivía estaba expuesto a que la iniquidad se apoderara de él. Al igual manera nosotros, hermanos, estamos expuestos. Y por eso es que él decía, busque en el Salmo 119, 83, y miren lo que dice, si no, léalo ahí en la pantalla. Y el salmista le decía al Señor: porque estoy expuesto como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Fíjense que el odre, ahí miramos por ejemplo unas imágenes de los odres. Antiguamente se usaba para guardar cualquier tipo de líquido, especialmente el vino, porque antes no se usaban, ¿verdad?, barriles o botellas o termos, cualquier tipo de cosa que hoy en día utilizamos, ¿verdad?, para guardar cualquier cosa líquida. Y estos odres estaban hechos de pieles de animales, y los cocían y los sellaban bien. Era un proceso, y cuando estaban listos lo utilizaban para el proceso del vino. Y lo que ellos hacían era que cuando una vez el vino estaba dentro del odre, ahí vemos un odre nuevo, lo colgaban en sus paredes o en los techos de las casas o de las tiendas. Y como en ese entonces, ¿verdad?, y aún nosotros, ¿verdad?, nos damos cuenta que en el tiempo que vivíamos nosotros en nuestros países, las casas no tenían chimenea ni tenían salidas de humo, sino que el humo se regaba por toda la casa y luego se pegaba
al odre. Y este odre agarraba un hollín gris y un hollín negro. Y a eso era lo que el salmista David le decía al Señor: estoy expuesto como el odre al humo. Y no solo eso, ahí ve el odre nuevo conteniendo vino nuevo. Pero después de que estos odres, el humo se le pegaba, y con la calor de esto, ¿verdad?, tendían también a secarse. Se secaban. Y este era el ejemplo que el salmista David estaba poniendo cuando decía: estoy expuesto como el odre al humo. Y por eso es que el Señor Jesucristo dice también en la palabra: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y a esto era lo que el salmista no quería llegar. A ponerse, ¿verdad? Estaba expuesto, pero no quería llegar a ese momento. A ponerse como este odre se ponía, con el humo que se ponía, gris o negro, o también se secaba. Gloria a Dios, aleluya. Bendito. Por eso es de que la palabra del Señor dice, ¿verdad?, respecto a este pasaje, que el Señor decía que el vino nuevo ha de echarse en odres nuevos, ¿verdad?, porque de esa manera ambos se conservan. Y el Señor dice también en su palabra, el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. De modo de que nuestra vida en Cristo tienen que ser vidas transformadas, ¿verdad? Vidas regeneradas, aleluya. Que no se llegue el momento que nos pongamos, ¿verdad?, cuando el odre se ha llenado de humo, se ha secado por causa del humo. Que en esta ocasión, ¿verdad?, el humo es tipo del pecado, que seca la vida del ser humano y la ennegrece de pecado, ¿verdad?, y mancha su alma y toda su vida, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo que ahora Dios derrama, y su palabra que Dios, ¿verdad?, ha puesto en nuestros corazones, ahora deben de morar en odres nuevos, ¿verdad? Aleluya. En vasos limpios, y en templos y moradas del Espíritu Santo limpios, ¿verdad? Por eso es de que yo sostengo la teoría que cuando este pasaje habla, ¿verdad?, de que con qué limpiará el joven su camino, es que la palabra le va a ayudar, ¿verdad?, a vencer todo obstáculo del camino, a vencer toda tentación, que al igual que así como Martín Lutero, ¿verdad?, pudo mantenerse firme frente a aquella opresión de sus enemigos y no quiso, ¿verdad?, ni pudo retractarse, sino que él sentía un fuego que ardía en su corazón, y su conciencia, ¿verdad?, le decía que tenía que permanecer fiel y firme ante la palabra del Señor. Así, ese mismo trabajo y esa misma función es la que la palabra del Señor hace en nuestras vidas, que no nos retractemos, ¿verdad?, lo que del Señor y lo que en su palabra hemos aprendido. Amén. Gloria al Señor. Veamos el Salmo 119, 105. Mira lo que dice el Salmo 119, 105. Y allí podemos ver la palabra Nun. Esta es una letra, es la 14ª letra del alefato hebreo. Así se encuentran en la Biblia, por eso la puse ahí. La comparación que el salmista hace en este versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él estaba haciendo una comparación que, al igual como en los tiempos antiguos se usaba, ¿verdad?, este tipo de lámpara, ustedes pueden verlo ahí, ¿verdad?, que funcionaban a base de aceite en su interior. Y lo menciona, ¿verdad?, en la parábola de las 10 vírgenes, que a 5 de ellas se les escaseó, pero que las otras 5 tenían suficiente para ellas, pero no para las otras. Entonces funcionaba a base de aceite, y dice de que a estas lámparas se le ponía una mecha o pábilo, como lo menciona la Biblia,
Y de esa manera esta lámpara, ¿verdad?, alumbraba y iluminaba a su alrededor. Y de esta manera es que el salmista hace esta comparación, que así es la palabra del Señor, que alumbra alrededor nuestro para que nosotros podamos tener una muy buena visión y que no vayamos a tropezar y a caer. Pero yo quiero, hermanos, de que veamos en este pasaje, ¿verdad?, que es el versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra, que veamos un punto que me parece muy importante, porque a pesar de que la palabra del Señor tiene el poder y que la palabra del Señor tiene la capacidad y tiene toda la autoridad, ¿verdad?, por medio, ¿verdad?, de aquel que la ha mandado y que la ha escrito y que la ha enviado a nosotros, ¿verdad?, de revelarnos los acontecimientos para el futuro por medio de profecías, ¿verdad?, para todos aquellos, lo que le espera para todos aquellos que obedecen la palabra y lo que espera para todos aquellos que desobedecen. Déjeme decirle que así como estas lámparas tenían un alcance, ¿verdad?, que estas lámparas no alumbraban todo el camino, en todo el proceso, ¿verdad?, que estas personas iban a caminar a la vez o al mismo tiempo, sino que la luz de esta palabra, de esta lámpara, nosotros podemos ver que es una luz, ¿verdad?, un poco limitada. Y no lo digo porque la palabra del Señor sea limitada, sino que esta lámpara llevaba, ¿verdad?, a los que la llevaban, ¿verdad?, y caminaban por medio de ella, paso a paso, ¿verdad? Y así es la palabra del Señor, hermanos, que nos lleva paso a paso a nosotros por este mundo y por esta vida, porque la palabra del Señor no nos va a revelar lo que nos va a acontecer de aquí a 1 año, de aquí a 2 o a 3 años o a 5 años, porque si el Señor nos revelara, hermanos, lo que nos va a acontecer en nuestra vida en un futuro, nosotros entonces aquí mismo desmayaríamos, aquí en este momento renunciaríamos a nuestra vida cristiana. Pero el Señor nos lleva paso a paso por medio de su palabra. Por eso Él dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque del día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Por eso es de que nosotros vemos, ¿verdad?, de que casi no hay personas que acertan acerca de las calamidades y de las pestes que vienen a este mundo y que vienen a la humanidad. Muchos parecen diciendo: Dios me habló, pero ya cuando el hecho se llevó a cabo, muchos aparecen diciendo: no, yo lo vi en sueños, yo lo vi así de esta manera y de otra. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor, hermanos, nos lleva día con día a nosotros. Lo que sí, déjeme decirle de algo, debemos de estar seguros que la palabra nos alumbra bien cuál va a ser el próximo paso que nosotros vamos a dar en esta vida. Por ejemplo, si yo se lo pongo de esta manera, ¿verdad?, cuando nosotros vamos bajando una grada, llevamos una lámpara, nosotros nos vamos a preocupar de cuál va a ser nuestro propio paso, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la siguiente grada que nosotros, y nos vamos a asegurar? Así es la palabra del Señor con nuestras vidas. Asegura nuestros pasos, asegura nuestras vidas. Gloria a Dios. No esperemos de que el Señor, ¿verdad?, nos haga saber, ¿verdad?, cuál va a ser nuestro destino de aquí a 1 año. Basta, te dice el Señor, cada día con su propio afán. Y eso es lo hermoso de la palabra del Señor. Y eso es lo hermoso del Señor, hermano. Que nuestras vidas están aseguradas en Cristo. Que el Señor ha prometido en su palabra de que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin del mundo. No importando, ¿verdad?, cuán difícil sea el camino, la luz de la palabra del Señor. El Señor mismo dijo: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene, dice, que no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida que es Cristo. Gloria a Dios. Miren lo que dice acá en Ezequiel. Lo que Dios le dijo a Ezequiel: y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. ¿Qué era lo que contenía ese rollo? La palabra del Señor. Dios quería capacitar a Ezequiel
Y dice, y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Así es la palabra del Señor. Mire lo que dice el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es la palabra de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Si nosotros, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, en el proceso de nuestras vidas no nos va como Dios quisiera que nos vaya, es porque ponemos la palabra del Señor de lado, ¿verdad? No le damos la importancia a la palabra del Señor que deberíamos de darle para que sea ella tomando la decisión, ¿verdad? En vez de nosotros ampararnos en nuestra propia prudencia y en nuestra propia opinión, nosotros, ¿verdad?, sintiéramos esa necesidad como el salmista David la sentía, que estaba expuesto a secarse en su vida, que estaba expuesto a enmugrecerse de verdad de humo en su vida. Si nosotros sintiéramos esa necesidad, entonces nosotros llegaríamos a vivir vidas prósperas, como dice uno de los salmos, ¿verdad? Aleluya, que da su fruto a su tiempo, dice de que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces la palabra del Señor vendrá a ser para nosotros como ese alimento primordial, ¿verdad? Como cuando aquel cojo, ¿verdad?, se ponía a pedir limosnas allá, ¿verdad?, frente a la puerta llamada La Hermosa en el templo. Cuando entraban, ¿verdad?, los cristianos allá a la hora de la oración, dice que se ponía a pedir limosnas ahí y él esperaba de que le dieran una limosna, pero lo que Pedro y lo que Juan le dieron no fue limosna, sino que lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo. Te decimos, levántate y anda, y él caminó, hermanos, porque esa es la riqueza nuestra, la palabra del Señor. Que la palabra del Señor venga a nuestra mente, que venga a nuestro corazón, que venga a nuestra memoria en el momento preciso. Eso es lo que debemos de pedirle nosotros al Señor. Aleluya. De que el Señor nos alumbre con su palabra. De que el Señor, hermanos, sea quien tome la decisión por nosotros cada día por medio de su palabra. Y como les digo, no solamente ahí en esos salmos nosotros encontramos cosas preciosas que aprender, hermanos, en la palabra del Señor. Si nosotros nos diéramos cuenta y estudiáramos paso a paso, no tendríamos necesidad ni tan siquiera de ir, ¿verdad?, a pagar a un instituto bíblico. Si nosotros, ¿verdad?, por nuestra propia cuenta y por la ayuda del Señor a través de su Espíritu Santo y de su palabra que es poder, nosotros nos llenaríamos y nos alimentaríamos nuestra vida, y nuestra vida no fueran vidas, ¿verdad?, raquíticas, ¿verdad?, en tomar decisiones, sino que siempre, ¿verdad?, la luz del Señor se reflejara en cada decisión que nosotros tomamos, si verdaderamente le diéramos toda la importancia a la palabra del Señor que ella se merece, hermano. Que el Señor nos ayude, como dijo Martín Lutero.